Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque de tal manera, o decirme, o mejor dicho, porque Dios amó al mundo tanto que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, que es lo que significa unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y como la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es tan increíble el regalo que se nos ha hecho, que somos incapaces de verlo. Nos llenamos tanto de vanidad, tanto de nuestro propio ego, que creemos que podemos alcanzar la salvación por medio de nuestras obras. Y se nos olvida que para nosotros es totalmente gratuita, pero fue comparada con el precio más grande del universo, que es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando ves que un regalo así de inmenso está en nuestras manos, a pesar de lo increíblemente defectuoso, y nosotros podemos tener acceso a la salvación, a la vida eterna, a estar cara a cara con nuestro Padre, por algo que solo Él pudo pagar. Entonces entendemos, si logramos entenderlo y verlo frente a nuestros ojos, que tenemos el privilegio inmenso e infinito de estar en la presencia de nuestro Padre, con todos los pecadores y débiles que somos. Y así, para eso tenemos entonces que estar en comunión solamente, de la misma forma que fue gratuita nuestra salvación. Estar llenos del Espíritu Santo es totalmente gratuito, solo con citar nuestros pecados. Así de simple es para nosotros, pero costó el precio más grande del universo, que Dios se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz. Así que en unos breves instantes, para ponernos a cuentas con Dios, citar nuestros pecados y estar llenos del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por esta increíble oportunidad que nos das de poder conocer tu plan, de poder conocer un poquitico de lo que nos has regalado. Gracias, Señor, porque aún siendo defectuosos somos libres de seguirte y somos aceptos ante tus ojos porque tu Hijo Jesús pagó todo el precio por nosotros. Permite que esta información venga a ser metabolizada para que podamos conocerte más, crecer más y poder acercarnos un poco más a ti. Te lo pedimos en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén. Bien, en la clase anterior, bueno, como pueden darse cuenta, no estoy grabando con la frecuencia que debería o que quisiera, por diferentes circunstancias personales. No he podido hacerlo, ¿no? Pero eso no es excusa. Lo que sí es importante es que nos mantengamos firmes en la práctica constante de citar nuestros pecados y tratar de poner en práctica lo que hemos ido aprendiendo. Y es impresionante el poder tan grandioso que tenemos a nuestro alcance cuando vemos increíbles circunstancias que se presentan a lo largo y ancho del planeta y ver que somos capaces de destruirnos unos a otros y que Dios esté permitiendo todo eso. Entonces, habrá quienes dicen, pero ¿cómo es posible que un Dios de amor pueda permitir toda esta destrucción? Pero es que en definitiva muchas de las cosas que suceden no son culpa de Dios, de hecho no son la mayoría de culpa de Dios, sino de nosotros mismos, ¿no? La avaricia, el deseo de poder, el ansia de controlar todo a nuestro alrededor y bueno, lo vemos como ejemplo una situación que se presenta actualmente en Europa y en Asia, en la Asia europea, en el caso de Ucrania y Rusia, que puede escalar a niveles de tercera guerra mundial. Pero bueno, la Biblia nos dice, habrá guerras y rumores de guerra. Y eso simplemente nos certifica, nos corrobora que lo que Dios nos dice en la palabra se cumple. No significa con esto que sea el final del planeta, ¿no? Que sea el fin del mundo. Basta ver cuál es la cronología bíblica y te das cuenta que efectivamente en la cronología bíblica se ve que primero es el rapto para luego pasar al Armagedón,
Basta con leer detalladamente la Biblia para darse cuenta de eso. Viene primero, aunque el tema de la clase es el espíritu humano, pero todo tiene relación. Viene primero el rapto. Una vez que viene el rapto, vienen 7 años de tribulación y luego el Armagedón y los 1000 años de gobierno cristiano. Lo que quiere decir, y viene el fin del mundo, lo que quiere decir que en este momento no es, ¿no? Este no es el fin del mundo. Podemos hacer del mundo un desastre. Nosotros podemos destruir el planeta en gran medida, pero no acabar con la existencia al 100%. De eso se encargará Cristo cuando llegue su momento. Pero lo que sí es cierto es que podemos ver seres humanos que hacen destrucción total, persiguiendo su afán de poder y destruir todo a su alrededor. Sin embargo, cabe destacar de cristianos con mucho crecimiento espiritual que se encuentran en una nación y pueden hacer que esa nación llegue a la máxima prosperidad o que consiga la máxima protección de nuestro Señor. Por eso puedes ver un ejército superpoderoso atacando a una nación que comparativamente es pequeña y que no cuenta con el armamento necesario o la preparación militar, sin embargo puede hacerle frente. Por eso es importante que siempre tengamos presente a Dios. Y podríamos avecinarnos acercarnos a una tercera guerra mundial y a una cantidad de masacres increíble. Incluso podemos estar en el centro de la batalla. Y si dentro del plan de Dios está que nosotros perdamos la vida física, la vida biológica, eso no significa que no tengamos que pasar por ese tipo de tragedias, ¿no? Eso es parte de la oportunidad que podemos tener para enfrentar cualquier terrible situación con el máximo crecimiento espiritual y poder agradecer a Dios por la oportunidad de poner en práctica y en ejecución todo eso. Entonces tenemos dos alternativas ante situaciones como esta. Bien sea que te aterres, te pongas a temblar, bien sea que te asustes y te domine el pánico, o bien sea que tengas la oportunidad de enfrentarte ante esto y decir gracias, Padre, por esta oportunidad. Con valentía. Estamos llamados a ser valientes, pero ¿cómo podemos alcanzar esa máxima valentía y presentarnos ante un conflicto armado con un fusil o una arma nuclear a punto de estallar frente a nosotros? La única forma es con conocimiento de la palabra de Dios. Si no, son palabras huecas. Hay personas, hay grandes miembros de la familia real que tienen muchos años impartiendo información de este mismo tipo en Ucrania. Conozco casos de gente que está allí predicando la palabra de Dios, con todo y el bombardeo. Gente que está dispuesta a que primero es la palabra de Dios. Sin embargo, Dios decía, si sales de allí o mueres allí, porque en realidad nosotros no tenemos que preocuparnos absolutamente por nada. Estamos aquí para dedicarnos a conocer la palabra de Dios. Las situaciones, bien sea de guerra, bien sea económicas, de salud, lo que sea, todas están en manos de Dios. Es decir, nosotros somos capaces de destruir el planeta en gran medida, causar destrucción, guerras, hablo de los seres humanos, somos capaces de matar unos a otros, pero es Dios quien decide si la vida es arrancada de esa persona. Es Dios quien decide si tú vas o te quedas. Es decir, podemos estar en el peor conflicto armado y si Dios quiere que salves, puedes salvarte. Como simplemente puedes quedarte en el baño y morir, porque es el momento que Dios decide. No tenemos ni siquiera que preocuparnos en lo más mínimo por tener miedo. El miedo es un pecado y debes quitar tu pecado. Porque si Dios decide que en ese instante te debes marchar con Él, pues bienvenido sea. En lugar de preocuparnos por estos 100 o 120 años que podamos estar aquí en la tierra, tenemos que estar felices de saber que ese es el momento que Dios decidió para que nos vayamos con Él y disfrutar de una eternidad. Ahora, ¿cómo utilizas los recursos espirituales que tienes a tu alcance? Si te preocupas o si simplemente tienes paciencia, tienes paz. De eso se trata la vida espiritual. Pero para eso tienes que llenar tu espíritu y tu alma de información espiritual. Y no es solamente cantando canciones, haciendo penitencia, prendiendo velas, adorando estatuas. No, no se trata de eso. Se trata de información espiritual realmente recibida en las condiciones correctas.
con un pastor que ha recorrido kilómetros de conocimiento espiritual. Por eso Pablo acuña la palabra epinosis. Está gnosis, que significa conocimiento y es conocimiento académico, y epinosis, que es el conocimiento metabolizado. Y ese conocimiento metabolizado no pasa a ser, o sea, ese conocimiento gnosis no pasa a ser epinosis a menos que tú lo proceses espiritualmente, es decir, guiado por un pastor que tiene conocimiento en la llenura del Espíritu Santo, sin adornos de la religión. Entonces, o sin el excremento de la religión, mejor dicho. Es decir, de gnosis a epinosis. Hay quienes conocen los versículos de la Biblia de cabo a rabo, de punta a punta, letra por letra. Se los aprenden de memoria. Pero el asunto no es ese. El asunto es saber cómo utilizar esos versículos al momento de la necesidad. Entonces, continuando con la clase del espíritu humano, veamos el punto número 5, donde dice el almacenamiento de doctrina bíblica en el espíritu humano. El espíritu humano es el área de deleite, según lo que nos dice en 2 Corintios 7:13, que nos dice, esta es la versión del coronel Robbie Bethune: por esta razón hemos sido confortados, es decir, animados, y además de nuestro deleite tenemos felicidad interior mucho más por la felicidad de Tito, porque su espíritu humano, ha sido reanimado, refrescado por todos ustedes. Ahora, es importante entender que la felicidad, bueno, tú le preguntas a 1.000.000 de personas qué es la felicidad y van a haber un millón de formas distintas de felicidad. Y la respuesta típica o más común es: la felicidad es mi familia, mis hijos, mi esposa, mi trabajo. Cuando la felicidad realmente no está bien definida, porque debe ser un concepto sólido, que debe depender de algo sólido. Es decir, la felicidad no puede adaptarse según las necesidades de cada quien. La felicidad es una sola. Si tú le preguntas a alguien qué es el agua, todo el mundo te va a responder que el agua es un líquido incoloro, inodoro e insípido. Todo el mundo te va a decir que el agua es una sustancia hidratante. Te van a decir un montón de cosas que siempre van a coincidir. Es decir, es H2O, fórmula química. Pero nadie te va a decir, bueno, para mí el agua, porque si la persona te dice que para mí es el agua, está demostrando ignorancia. Y la mayoría de las personas, lamentablemente, muestran ignorancia con respecto al concepto de la felicidad. La felicidad es un estado de estabilidad, de solidez, de tranquilidad. Y la felicidad no depende, bajo ningún concepto, de algo que sea tan inestable como nuestras emociones. Hay gente que dice, la felicidad es un momentico. No, lo que pasa es que tú no conoces lo que es la felicidad. La felicidad es alcanzable, es perfectamente alcanzable, pero no puede depender bajo ningún concepto de nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro empleo o la tranquilidad o la salud. La salud, me refiero, y la tranquilidad emocional o estabilidad alrededor de ti, porque son circunstancias muy variables. La felicidad es un concepto solamente proporcionado por Dios, pero para eso debes conocer a Dios, para poder tener confianza y soportar sobre tu vida sobre esa roca que es Cristo. Entonces, la felicidad es un concepto lamentablemente muy manoseado, al igual que el amor y otro tipo de conceptos, ¿no? Bien, continuando aquí, dice, la doctrina bíblica es almacenada en el espíritu humano, como la base de toda la orientación de la gracia. El hacedor de la palabra, como dice la Biblia, el hacedor de la palabra es el creyente que convierte en gnosis, es decir, el conocimiento académico, en epinosis, que es el conocimiento metabolizado. ¿Metabolizado por qué? Y siempre es bueno recordar este concepto. Metabolizado es porque cuando tienes un alimento en una lata, en la alacena, ese alimento no sirve absolutamente de nada. Aunque digas qué ricas son esas sardinas, o ese atún, o esos frijoles que tengas en una lata, no te sirve absolutamente de nada hasta que los ingieres. El proceso de mitosis y meiosis y descomposición de las células y partículas en tu organismo hacen que se almacenen en el ATP. ATP es adenosintrifosfato, que es lo que conocen también popularmente como batería celular. Es allí donde esa energía pasa a ser metabolizada por el organismo. Todo ese proceso se llama metabolización. Se reserva esa energía y la puedes utilizar en el momento que tienes que hacer algo, una actividad X, caminar o lo que sea. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios, una vez que es metabolizada, es que puedes utilizarla correctamente ante el momento de la adversidad. Mientras tanto, no queda sino como conocimiento académico. Te sabes el versículo de memoria, pero en el momento de la adversidad
te preocupas, lloras, tiemblas y pides a Dios, Dios mío, sálvame. Es como el individuo que va cayendo en el avión y pide en oración, sufriendo y llorando y con mucho miedo, Dios mío, sálvame. Lo único que está diciendo es que no conoce la palabra de Dios. Cuando lo ideal es decir, y no solamente decirlo, sino como una actitud real, es que el avión se va cayendo y decir, Padre, gracias, porque si este es el momento que tú elegiste, bienvenido sea. Y quizás era muy fácil decirlo, pero la cosa es vivirlo. Sin embargo, sí se puede. Yo que se lo digo que sí se puede. Ok, el coeficiente intelectual espiritual está relacionado a doctrina almacenada en el espíritu humano. Nos dice aquí, en la versión del coronel, Job 32.8. Pero el espíritu en el hombre, el espíritu humano, es decir, y el espíritu del Todopoderoso es lo que da la percepción. El espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu, es decir, el espíritu humano, de que somos hijos de Dios. Pero somos hijos de Dios no como aquella frase típica que todos somos hijos de Dios. Eso es falso, además es satánico. Decir que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Porque si se dice que todos los seres humanos somos los hijos de Dios, somos hijos de Dios, estás diciendo que aquel individuo musulmán, budista, shintoísta o cualquier persona que no cree en Cristo es hijo de Dios. Y claramente la palabra dice en Juan 1.12, más a todos los que creyeron, más a todos los que recibieron, y los que creen en su nombre, le dio la potestad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Es decir, somos hijos de Dios una vez que creemos en Cristo. Ok, el espíritu humano está diseñado para almacenar y distribuir doctrina categórica. En Efesios 3, 18-19 nos dice, para que ustedes sean capaces de utilizar el poder, es decir, la llenura del Espíritu Santo, como mentor y maestro, para agarrar la idea con todos los santos, es decir, los creyentes de la edad de la iglesia. Nos encontramos en una edad, en una dispensación. Más adelante hablaré sobre el tema de las dispensaciones. ¿Qué son las dispensaciones? Dispensaciones proviene de la palabra oikonomía, que significa economía o administración. La palabra oikonomía o administración, o mejor dicho, dispensación, son las maneras en las que Dios divide la historia. Es decir, no es la edad de piedra, la de hierro, de bronce. Está hablando, esta es la forma en la que Dios divide la historia. Y luego hablaremos de las dispensaciones en otro momento. El no creyente no tiene espíritu humano. Por lo tanto, Dios, el Espíritu Santo, tiene que actuar como un espíritu humano para la comprensión del Evangelio. En el momento en el que le presentas el Evangelio a alguien que está muerto espiritualmente porque es un no creyente, el Espíritu Santo en ese instante le hace claro el mensaje y funciona como espíritu humano temporalmente mientras esa persona cree en Cristo. Si lo rechaza, si no cree en el mensaje que tú le estás diciendo, que solamente tú eres la boca, en ese instante, si rechaza eso, eso es el verdadero pecado contra el Espíritu Santo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, que ese es el instante en el que está rechazando el único pecado que Cristo nos pagó en la cruz. Hubo un solo pecado que Cristo no pudo pagar en la cruz, que era no creer en Él. Rechazar a Cristo es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, que en ese instante esas palabras es el Espíritu Santo quien se las hace claras. Si la persona no lo reconoce, pero es su oportunidad. Aunque tiene oportunidad hasta el último instante de su vida. El no creyente no tiene espíritu humano, véanle. Aquí, continuando acá. En Génesis 6.3 dice, entonces Jehová, Dios Padre, dijo, mi espíritu, Dios Espíritu Santo, no convencerá dentro del hombre para siempre en su reversionismo, porque el hombre es negativo por naturaleza. Por cuanto el hombre es carne y su vida será de 120 años. Esto es aquí cuando Dios produce el diluvio para acabar con los hombres que estaban rechazando al Espíritu Santo. De hecho, es interesante cuando leemos detalladamente la historia, y fue una época en la que los ángeles se mezclaron con mujeres, y de allí surgió una raza de hombres muy fornidos y fuertes y grandes, que era la mezcla entre hombres y ángeles y mujeres. Y de allí se puede deducir, digo yo, ya especulando quizás un poco, de que son las figuras de las que habla la mitología griega, como Hércules o los semidioses, ¿ok? Sin embargo, Dios se encargó de acabar con ellos. Ok, eso es una especulación mía, no sé. Juan 16.8.
cuando Él, es decir, el Espíritu Santo, venga, traerá a nuestra luz, a la luz, al mundo, lo concerniente a pecado, lo concerniente a rectitud y lo concerniente a juicio. Estamos en una época maravillosa, increíble, que es la edad de la iglesia, donde nosotros, los cristianos, los miembros de la familia real, tenemos la oportunidad de estar habitados por el Espíritu Santo. Tenemos un privilegio increíble de estar habitados por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En la antigüedad, antes de la venida de Cristo, no existía esa posibilidad. Solo eran otorgados a personas muy particulares, los constructores del templo, los constructores del arca del pacto, David, Job, o sea, muy particular, muy pocos. De hecho, David clama a Dios pidiendo que no le quite su Santo Espíritu, porque podía ser retirado. En el caso nuestro no sucede. Tenemos un privilegio impresionante. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para preocuparnos? Aunque tengamos una bomba atómica que se dirige hacia nosotros, nada es suficientemente grande como para que nos preocupemos en medio de la adversidad, porque Dios tiene un plan perfecto para todo. Y si es el instante en el que la bomba debe estallar sobre nosotros, entonces ese es el instante y la forma y el momento en el que Dios decidió que tenías que ir de aquí. Entonces, en medio de toda la adversidad, siempre hay una oportunidad. Es más, mientras más grande la adversidad, más grande la oportunidad de glorificar a Dios. Entonces, si existe una guerra nuclear aquí en el patio de tu casa, entonces esa es la oportunidad más grande que puede tener una persona de poder glorificar el nombre de Dios en una situación como esa. Imagínense el privilegio. Y estamos a la puertita de algo como eso. Entonces, qué maravilla, qué regalo tan grande de poder disfrutar de una experiencia como esa y poder glorificar el nombre de Dios sin preocuparnos por absolutamente nada. No te preocupes por nada. En lugar de eso, coloca tus peticiones ante el trono de la gracia. Y más adelante también tendremos la oportunidad de estudiar el tema de la oración, que es bellísimo. Entonces, no nos preocupemos por nada, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Solamente tenemos que preocuparnos por aprender y crecer espiritualmente. Y con esto terminamos la clase de hoy y el tema del espíritu humano. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Señor. Gracias, Dios Padre, por este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu increíble plan. Te pedimos vengas a hacer clara toda esta información a fin de que podamos metabolizarlo, poder para tu gloria y tu honra, Señor. Amén.